es Asesoría Legal, somos sus abogados aliados en la radio. Bien, entonces, en el tema del derecho de protección a la salud, esto, desde luego, es un derecho constitucional, es un derecho humano, que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula, establece en su artículo 1 y en su artículo cuarto párrafo de la Constitución, donde establece que todas las personas tienen garantizado este derecho de acceso a la salud. Esto, desde luego, para haber quedado plasmado en la Constitución, doctora Verónica, pues ha sido a través de luchas, ha sido a través de muchas gestiones que se han hecho para establecer, regular, reconocer este derecho. Un derecho básico que le pediría que nos comente, que nos diga su origen, cómo llega, cómo se establece. Por favor, doctora. En primer lugar, agradezco la invitación a este amable espacio. Maestro Enrique, le agradezco mucho la participación y a todos los radioescuchas. Le recordamos que si tiene algún caso en particular, por favor, se comunique con nosotros para que en el uso de este micrófono se le pueda solucionar su duda. Con respecto a la historia de los derechos humanos, debemos recordar que la Constitución de 1917 y demás ordenamientos anteriores a la Constitución del 17 son el resultado de luchas de obreros y campesinos que nos dieron los derechos en este país. Y los derechos no van por un lado el derecho a la educación, por un lado el derecho laboral, por otro lado el derecho a la salud. Son todos los derechos interconectados y que son resultado de las luchas que estos grupos de campesinos y obreros nos han dado ya como sociedad contemporánea. Esto quiere decir que ellos fueron los primeros en solicitar este derecho a la salud. Respectivamente y en concreto, el derecho al trabajo nos dio un derecho a la seguridad social, porque los trabajadores y los campesinos en las empresas en ciernes de principios de siglo, textiles con unas máquinas muy grandes, pues tenían accidentes de trabajo. Esto quiere decir que tenían la mano prensada, la pierna prensada, los dedos prensados. Entonces, una forma de asegurar su trabajo, asegurar una indemnización y a través de esto que existiera una institución encargada de velar por esta salud, ¿no? Que ya es propiamente la fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente con los trabajadores al servicio del Estado, con el ISSSTE. Entonces, a través de ellos se ha luchado por un derecho a la salud que ya posteriormente vamos a tener campañas de vacunación, campañas de salud materno-infantil, atención temprana, etcétera, que va creciendo conforme va creciendo y se va instaurando el Estado mexicano y que después esa protección ya no solamente se queda para los trabajadores que dan aportaciones al Estado, sino que sea una salud garantizada para todas las personas, no importando si son trabajadores o no. Ese es el derecho. Sí, es cierto que nosotros somos resultado de un Estado constitucional y democrático de derecho, de democracias occidentales, y que todos los días debemos luchar para que estas instituciones sean más fuertes y que garanticen verdaderamente los derechos, ya no solo como trabajadores, sino a todas las personas en el país, sin importar su condición de nacional o migrante, trabajador o no, mujer o hombre, niño, niña o adolescente, sino que sea garantizado para todos. Como bien lo decía el maestro Enrique, a partir de la declaración del 10 de junio del 2011 con la nueva reforma de derechos humanos, es que establecemos, le recordamos al Estado los derechos que ya teníamos. Es un recuerdo al Estado, que se reconozcan estos derechos para todas las personas sin discriminación de raza, sexo, orientación sexual, color de piel, origen étnico, etcétera. Entonces es a través de esto. Pues sí, nos lo dieron los campesinos, los trabajadores, pero ahora es obligación de todas y cada una de las personas, no solo del Estado y de las autoridades, velar porque se garanticen estos derechos, en específico el derecho a la salud. Esta vinculación, gracias doctor, esta vinculación que hace del derecho laboral, del derecho al trabajo y el derecho a la salud como elementos de derecho constitucional, de un derecho constitucional moderno, democrático, es como derivado de los principios de igualdad y libertad. Y también resultado, ya la Constitución del 17
hablaba de estos derechos sociales. Y a partir de ahí, como usted lo dijo, ya teníamos estos derechos y la reforma de junio del 2011 lo recoge, lo reconoce, lo sube y ya es una obligación para todas las autoridades el respeto a los derechos humanos y más el respeto a estos derechos básicos del derecho de protección a la salud. Hay otros organismos, doctora, que regulen estos derechos o que hayan sido de manera importante para que el gobierno mexicano, para que hubiera estas reformas en la Constitución del 2011, de la reforma del 2011. Sí, tenemos un entramado institucional mexicano que puede ser con las instituciones que ya mencionamos, que es el IMSS, el ISSSTE, incluso Institutos de Seguridad Social de Trabajadores de los estados, por ejemplo, de Oaxaca, de la Ciudad de México en específico, de Puebla, etcétera, que algunos estados no tienen, hay que también ser claros, y que que no pueden llegar a todos los municipios de todos los estados, sí está centralizado en las capitales de los estados. Y por otro lado, tenemos una institucionalización de la salud, que es a través de la Organización Mundial de la Salud, que nos especifica, y de la UNICEF, dependiendo el ramo en el que estemos, que nos especifica cuáles son las estrategias que debe seguir el Estado mexicano para velar por la salud de las personas. En específico, en el caso de Oaxaca, tenemos el foco de atención a las mujeres indígenas, las mujeres indígenas que estén embarazadas y hasta la conclusión del parto y la atención materno-infantil una vez que ha nacido el bebé. Ese es el foco de atención ahí en estados como Oaxaca. Me parece tan atinada y tan importante su comentario, doctora, que seguramente la audiencia que nos está escuchando está ávida de llamar aquí a la línea abierta y estamos esperando todas sus llamadas, todos sus comentarios para poderles darle trámite. Y cada día el país crece, cada día hay más población, entonces necesitamos refundar esas instituciones, necesitamos que la protección social continúe para los mexicanos. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan importante resulta garantizar el nivel de protección básica como un derecho constitucional? Vamos a ir a un corte comercial, ya se nos vino el tiempo encima, pero regresamos y les recuerdo, por favor, llámenos, sintonícennos al 427-4513. Estamos para servirles. Regresamos nuevamente con ustedes, Radio Escuchas. Estamos esperando sus llamadas al 427-4513. Queremos escucharlos. Seguramente en casa tendrán alguna pregunta o con los familiares, los vecinos han escuchado que les negaron el el derecho de acceso de protección a la salud. Tenemos a nuestras invitadas que conocen del tema, la doctora Verónica Ruiz y la maestra Consuelo Ávila, y nos ayudarán a resolverles sus dudas. Doctora, hablábamos y al final del corte preguntaba sobre si tenemos en México garantizado un nivel de protección básica de estos derechos indispensables que son tan importantes porque son parte de la dignidad humana. El derecho humano significa eso, el respeto a la dignidad humana. Y como se comentaba al principio de la charla, el artículo 1 de la Constitución Federal de la República obliga a todas las autoridades a respetar estos derechos humanos, y más los derechos básicos, los mínimos vitales, el derecho a la salud. Y en ese sentido, tenemos garantizado, tendremos los mexicanos una gama de oportunidades, o todas las personas que transitamos en este país, o estamos en México, tenemos esa gama de oportunidades reales de salud, de integridad física para los mexicanos. ¿Qué haría falta? ¿Y a quién le tendríamos que exigir? Hablamos del Estado, pero como un ente y de acuerdo a nuestra Constitución hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué nos puede comentar? ¿Se deben implementar más políticas públicas en esto para alcanzar el mejor nivel de acceso a la salud, doctor? Sí, con respecto a la pregunta con la que nos fuimos al corte, ¿cómo vamos a garantizar esta protección básica? Y justamente yo creo que el tema que tocó nuestra psicóloga el día de hoy, la maestra Consuelo Ávila, fue importantísimo.
Tenemos la idea como Estado de que las autoridades son las encargadas de llevar a cabo la protección, la garantización de los derechos y que las personas, los ciudadanos, los gobernados, las personas que habitamos en México, no somos responsables de nada. Y la maestra puso el dedo en la llaga, en que el respeto y el generar una cultura de respeto a los derechos humanos es para las autoridades y para todos nosotros como ciudadanos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, hombres, todos. Entonces, esta parte que ella nos mencionaba de profesionalizar nuestra salud, nosotros al derecho lo interiorizaríamos como generar una cultura de derechos humanos, que si tú sabes que estás discriminando a una persona por su origen étnico, indígena, como el caso de Yalitza Aparicio, que lo veíamos con la película de Roma, tú no seas un ente discriminador, no hagas una discriminación. Entonces, esa parte es la importante, porque ella, la psicóloga nos lo estaba diciendo, la salud empieza por mí, Claro, por generarlo de mi cuerpo, claro. qué está pasando conmigo. Claro, retomando el caso de Yaritza, que ahorita es así como está el tal, Boom. yo tengo la fortuna de conocer casi todo el estado en capacitación y justamente di capacitación en un pueblito cerca de Tlaxiaco, en la Mixteca, y estuve trabajando precisamente con mujeres indígenas. Aquí, en esto de los derechos constitucionales de los que estamos hablando, y en el caso de Yalitza Aparicio, por ejemplo, no solamente es el hecho de que aparezcan las pantallas, no es el hecho nada más de que se conozca a nivel internacional, o que esta mujer de características indígenas, de un pueblo originario, se dé a conocer cuál es su situación y su preparación que tiene hoy en día. Pero además, doctora, esta figura de Yalitza Aparicio no se queda nada más ahí en que vemos el glamour, en donde probablemente gane un premio. Ya de hecho, nominada, ya es una ganadora esta mujer. Está padre. ¿No? Sí. Pero aquí ella, ese acto también ha influido en las decisiones de los jueces, ha influido en el Tribunal Máximo del país para sentar precedente de las trabajadoras domésticas, doctora. Coméntenos cómo ha sido esa parte. Sí, entrando en lo que nos mencionaba la psicóloga, lo que nosotros en derecho manejamos es una deconstrucción del estereotipo. El Claro. primer estereotipo que nos mencionaba la psicóloga es que mi salud no es importante, porque las mujeres se realizan cuando sus hijos y sus esposos son importantes. Cuando ellos tienen éxito es cuando la mujer se realiza, Claro. no para ella misma, se olvida por completo. Neumonías no atendidas que Claro. terminan en la muerte de la madre. Claro. Entonces, el primer estereotipo que vemos es que mi salud no es importante como mujer. Es importante la salud del niño, es importante la salud del esposo. El segundo estereotipo que vemos es que las mujeres indígenas son ignorantes. No. Y Yalitza Aparicio, lo primero que pone, Demostró lo contrario. demostró que ella, evidentemente es su primer trabajo en actuación, pero ya es una profesional de la educación preescolar porque tiene una licenciatura en educación preescolar. Y lo que se mencionaba es, sí, pone la visión internacional en ejemplificar la multidiversidad, la diversidad de etnias que tenemos en el país. Ya no solamente el estereotipo caucásico, rubio, alta de 1,80, ojos azules, delgada, es bello, sino que todos nosotros somos bellos y no todos correspondemos a ese estereotipo occidentalizado de la belleza. Entonces, que aparezcan las portadas de las revistas, que aparezca en el cine, significa que otras personas de otros grupos van a poder acceder a esa visión internacional y vamos a ir deconstruyendo poco a poco el estereotipo. Con respecto a las políticas públicas que genera su aparición, es que no solamente cambia la función de la mujer, porque ella no es importante, sino lo importante que menciona la película es lo que pasa a la familia, que la familia siga funcionando y ella prácticamente es invisible y todo su trabajo de 24 horas es invisible, es el trabajo doméstico de las personas que lo llevan a cabo, que ahora no solamente son mujeres, sino son mujeres y hombres que llevan a cabo un trabajo doméstico y que se respete como a principios de siglo la Constitución del 17 lo establecía, jornadas máximas de 8 horas diarias, no jornadas de 12 o de 16 horas. Eso generó un criterio nuevo de la Corte para que se establezca la seguridad social como trabajadoras y se les dé el carácter y el género, el rango de trabajadores a los trabajadores domésticos, a las trabajadoras y las trabajadoras domésticas. Entonces aquí tenemos esos estereotipos y que sí va a generar cambios al Estado mexicano y no solamente al Estado mexicano, que México en América Latina es líder de opinión y no ha tomado el puesto que debería tomarlo realmente.
con una visión conservadora de Brasil, nosotros somos líderes. Los otros países hacen y generan su ordenamiento jurídico a imagen y semejanza del mexicano. ¿no? Sí, porque lo que tenemos ahora no es que Yalitza haya aparecido de la noche a la mañana y Claro. de la noche a la mañana se creó Roma, No. sino que tenemos una tendencia hacia visibilizar a estos grupos vulnerables. Ujú. En el caso de lo que marcábamos de estereotipo, ya tenemos otra característica del estereotipo. Mi salud no es importante, yo si soy indígena soy ignorante. El tercer estereotipo es que, uno, no existimos o que la lengua del español es la lengua estándar oficial. México no tiene un lenguaje oficial. No existe la figura jurídica como un lenguaje oficial y todas las lenguas son reconocidas. Hago un llamado a los radioescuchas a establecer que el mixteco y el zapoteco no son dialectos, son lenguas tan válidas como lo es el inglés, el francés y el español. Claro. Entonces el estereotipo es que si yo no soy blanca o blanco, no soy europeo y no hablo inglés o español, no soy importante. Y poner el dedo en la llaga de que existen otras personas y que en realidad somos la mayoría con diferentes características, nosotros también somos importantes y somos importantes para el Estado. Con respecto, y retomando también la parte de la salud y las políticas públicas que implementa el Estado no pueden ser exitosas si cada uno de nosotros no respetamos los derechos humanos y no lo hacemos exigible. Las instituciones no pueden con todo, Claro. pero con lo que pueden y lo que es su responsabilidad tienen que cumplir. Justamente lo que decía la doctora, estamos en una etapa, y yo celebro que vaya más a prisa en la deconstrucción de estos estereotipos que a nosotros como mexicanos y que debemos estar orgullosos de nuestra raíz, nos impusieron desde Occidente, ¿no? Lo que decía la doctora, el estereotipo del güero, de ojos azules, del rubio, ¿no? Esa parte de la deconstrucción se está dando, ya tenemos a nuestra Yalitza ahí al frente, y que no solamente eso, sino que ha influido para que en este país, y seguramente influirá en América Latina y en otras partes del mundo, que cambien decisiones, que se le dé la dignidad, que se respete los derechos de esta parte de la sociedad, de esta parte trabajadora de la sociedad, para que se les reconozcan un horario de trabajo y sobre todo se les inscriba a una seguridad social. Vamos a ir un corte, el tiempo con estas invitadas que tenemos se va rapidísimo, están muy participativas, celebramos esto, regresamos. Nuevamente estamos con ustedes, como cada sábado, hablando sobre temas de derecho constitucional, sobre derechos de las personas. Y queremos que nos llamen al 427-4513. Tenemos ya algunas llamadas de nuestro público. Nos habla Pedro Juárez. Dice, Pedro Juárez tiene una hija que nació con el corazón del lado derecho y malformaciones. A lo largo del tratamiento de la niña ha gastado mucho dinero últimamente ante las pocas opciones que les daban en el Centro Médico Siglo XXI. Optó por pedir una segunda opinión en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez del Iste. Él es beneficiario del Seguro Social y por no tener el otro servicio le cobran para operar a su hija más de 350,000 pesos. Por ello se le hace que todo lo que dice la ley se vuelve letra muerta en la realidad porque no existe un acceso real y libre a los derechos a la salud. Es tanta la desigualdad que a unos rateros que roban gasolina y sufren quemaduras por una explosión los trasladen a Galveston, Texas, para que sean atendidos, y todo con cargo a nuestros impuestos, mientras que niñas como su hija no tienen acceso a esos servicios. Pero no fuera la hija de un político, un empresario, un artista, porque en esos casos tampoco les cobran. Y esto lo vivió en el Instituto Nacional de Cardiología, donde la hija de un actor de TV Azteca fue operado y que no le cobraron ni un peso. Se debe promover la igualdad en estos casos. Ahí no sé qué procede en términos legales, pero... Sí, o sea, para el señor doctora, que tiene una hija con enfermedad coronaria, sobre el Centro Médico Siglo XXI, que es en donde están atendiendo a su hija, por favor, si nos está escuchando, tome lápiz y papel, anótelo como va. Es necesaria solicitar una interconsulta, que es lo que le sugirieron que fuera atendida en el Instituto de Cardiología del Iste.
A este paso se le llama interconsulta. Y lo que usted debe hacer es interponer una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está en Periférico Sur, Delegación Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Hay delegaciones aquí en Oaxaca. Entonces, si usted me escribe al correo, anótele por favor, Verónica Ruiz, conferencia, @gmail.com, yo le hago llegar el teléfono a donde debe meter esta queja. Entonces, es una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por una denegación del acceso a la salud de su hija, porque efectivamente lo están atendiendo en el IMSS y la excusa del IMSS es yo no tengo la forma de atenderla, vete para allá y paga porque no eres derechohabiente. Entonces usted necesita meter una queja a nombre de su hija. ¿Cuál es la queja? Que le cobran, así le va a escribir usted, me cobran la atención médica en el Instituto de Cardiología por la enfermedad coronaria de mi hija y no la quieren operar. Y usted va a incluir su nombre completo, el nombre completo de su hija, su dirección con código postal, su teléfono, un correo electrónico si tiene, y va a adjuntar a esta queja una copia de su IFE y va a ir firmado este documento. A usted le van a entregar un folio de queja, un folio de recepción de la interposición de la queja, y le van a asignar, la comisión, es obligación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, establecer un visitador adjunto que se encargará de la solución de su trámite. Es posible que lo trasladen a la CONAMED o es posible que la lleve directamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sí tiene solución. Cuando se necesitan... No, cuando se necesitan aparatos especiales para oído o esto, ya lo ha resuelto la comisión y ya lo ha resuelto la CONAMED. Entonces usted tiene que llevar a cabo su queja en la delegación, se lo repito, de la CNDH que corresponda cercana, lo puede hacer por teléfono y puede enviar los documentos vía correo postal. Y desde hoy hay una persona que lo atiende. Si usted me escribe a Verónica Ruiz, conferencia@gmail.com, yo le vuelvo a explicar todos estos datos. Ahora, ¿cuánto tiempo tarda este proceso? Porque digo, como mamá, o sea, no sé cuánto, es decir, la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuánto tiempo tarda en darle una respuesta? Porque si la chiquitina ya requiere la cirugía, o sea, no sé si tarda... Es urgente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos trabaja los 365 días del año a todas horas. Tienen visitadores que se trasladan hacia los hospitales y verifican que se le esté dando la atención. Si usted llama ahorita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo van a atender hoy, dependiendo del grado de urgencia de la salud que tenga su hija. Si fuera una queja normal, podría tardar una especie de 3 meses, pero en este caso es una queja urgente. Es médico, es urgente. Y sobre todo, hay un interés superior del niño. Exactamente. Y es otro derecho constitucional donde aterriza esta exigencia de Pedro Juárez. Hágale caso a la recomendación de la doctora Verónica Ruiz. Pedro, haga su queja, presente su queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo puede presentar hoy. Hoy mismo lo puede presentar y además se puede dictar una medida cautelar para que inmediatamente sea atendida su hija. Y estos son los mecanismos legales que tenemos. Sí funcionan. Gratuitos. Pedro, gratuitos, sí funcionan. Y usted no necesita gastar un centavo. También tenemos otro tipo de mecanismos que la doctora conoce y que también podemos obtener en el caso de que se tardara esto en la comisión, que no debe tardarse, pero también tiene a su alcance, doctora, el mecanismo del juicio de amparo y donde podría obtener una suspensión provisional para obligar a estas instituciones públicas a que atiendan de manera inmediata a la menor de edad. Sí, lo que puede promover es primero la queja y eso no implica que usted no posteriormente pueda promover el amparo, para que decrete medidas, como lo dijo el abogado, medidas precautorias y le dé la atención a su hija esta semana. Es muy importante que usted establezca la urgencia de la queja y yo le aseguro que sí le van a hacer caso. Y nosotros lo llamamos un medio no jurisdiccional, no implica que no pueda acceder después a una justicia jurisdiccional, que ya es ante los tribunales, hablando claro. Entonces usted puede primero promover su queja, no le hacen caso en 2 o 3 meses y promoverla ya ante el juicio de amparo. Lo que nosotros le sugerimos es que se acerque a la comisión por la urgencia, por la urgencia de la salud de su hija. Sí. Okay, es que finalmente como padre, como madre, yo creo que de pronto sientes que el mundo se te cierra y ante ver la impotencia de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, la recomendación, papá, respire profundo.
trabaje la parte espiritual, esta parte que también funciona y también afortunadamente pues está escuchando el programa y le están dando una solución y eso es muy interesante que la gente conozca que no se te cierra el mundo porque alguien te dice no, hay plan B, C, D, F, G y ahí nos vamos, ¿no? Esperemos que este padre se atienda y creo que para eso justamente deberían estar las instituciones para casos como esta chiquitina, que es una cuestión genética, que es una cuestión donde no sé qué pasó ahí con la naturaleza y no en otros casos donde se podían haber hubiera podido haber una prevención, ¿no? Específicamente les decía diabetes, cáncer. Sí. La exigencia es inmediata y es atendiendo al espíritu de la reforma constitucional del 2011, artículo 1 y 4 constitucional. Pedro Juárez, usted tiene todo el derecho para hacer valer el interés superior de su niña y a todos los radioescuchas que nos escuchan y que se vean involucrados lamentablemente por estas enfermedades con sus hijos, porque de ahí se parte el derecho de acceso a la salud. Estamos recibiendo una llamada de Salvador Maldonado de Pueblo Nuevo. Pregunta a las invitadas, ¿dónde puede poner una queja? Porque en la clínica del IMSS, en Tlacolula, aquí en Oaxaca, les niegan atención de viernes a domingo porque solo atienden embarazadas y además son muy déspotas y despectivas en su trato. Doctora, usted ya lo mencionó. Es un problema administrativo y pues yo sé que es un llamado a todas las instituciones. Acuérdense que hacemos más con menos cada día, entonces los turnos se han reducido para el fin de semana y si usted no tiene una urgencia, acuérdese que hay una escala que se llama triage. Si yo no tengo roto el brazo, no tengo una neumonía, etcétera, yo puedo acceder a una consulta dentro de los lunes y viernes, que sería no una urgencia. Si usted tiene una urgencia y no le están dando el servicio, usted puede acudir a una institución dentro del mismo IMSS que se llama órgano interno de control para que se regularice la atención dentro del fin de semana. El área triage es verde, amarillo, rojo, y si yo no estoy fracturado o no tengo un ataque de alergia, asma, en donde se me cierren las vías respiratorias, no es una urgencia. Y lo único es que programemos nuestras citas dentro de lunes a viernes. Si es una urgencia y no me están dando la atención, que es lo que sucede también muchas veces, yo puedo acudir ante el órgano interno de control que corresponda a la delegación de Oaxaca. Así se busca, órgano interno de control. Y también me pueden seguir en mi correo, veronicaruizconferencia@gmail.com, en Twitter, verorn-13. Por favor, si tienen sus dudas, ahí yo les contesto con mucho gusto. Nos despedimos, ha llegado el fin del programa. Nos despedimos en la cabina, en controles técnicos, Gabriel Arellano, nuestro amigo Eric Zúñiga en la producción, quien les habla, Bernardo Enrique Ramírez Caballero. Hasta la próxima.